Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos de nuevo aquí en Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco. Este sábado tenemos a un joven abogado que está tratando temas muy importantes, a Javier Zúñiga. Él representa a la organización El Poder del Consumidor. Bienvenido, Javier. Hola, ¿cómo estás, Temoris? Y el tema es los venenos que consumimos cada día, pero no solamente qué venenos consumimos cada día, sino qué es lo que están haciendo las empresas para evitar que sepamos que estamos consumiendo los venenos que estas grandes empresas nos están dando cada día. Estamos hablando, por ejemplo, de todas las empresas que ofrecen pues, los alimentos que llamamos chatarra, pero no solamente esos. Y que tenemos hay un etiquetado que supuestamente está ahí para que nosotros podamos saber qué es lo que nos estamos comiendo o bebiendo, pero ese etiquetado en realidad hay que ser como un expertazo para entenderlo, un expertazo para poder comparar lo que nos dice un producto con otro producto, y además resulta que no siempre esas mediciones o esos números que nos presentan corresponden a lo que ellos dicen que corresponden, que serían las recomendaciones de los organismos internacionales de salud. ¿No es así, Javier? Sí, completamente. Y pues bueno, como mencionabas, ¿no? O sea, tenemos en esta gama o espectro de productos que nosotros consumimos, o sea, alimentos al fin y al cabo, pues distintos tipos de alimentos, ¿no? Tenemos las frutas, tenemos las verduras, después tenemos los alimentos procesados, que sería como, por ejemplo, el pan de la panadería, ¿no? O algunos alimentos enlatados, y después los ultraprocesados, que generalmente derivan de fórmulas químicas que tienen las empresas, y a partir de eso las exponen al público, ¿no? O sea, lo que comúnmente llamamos como comida chatarra, ¿no? Y los refrescos. Esos son los productos, los procesados y los ultraprocesados, que tienen estos etiquetados. Y la importancia de los etiquetados, como mencionabas, es que, pues al final, cuando uno está en el súper y está viendo como la variedad de productos, pues uno no se pone a ver todos los nutrimentos y todos los ingredientes, sino simplemente tú ves la portada y dices, ah, bueno, este tiene X, Y, Z, tiene con un montón 7 vitaminas y hierro. Exactamente, ¿no? Un montón de cosas, ¿no? Fantásticas que te hacen hasta volar. Entonces, generalmente estos etiquetados son diseñados o deberían de ser diseñados para los consumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores en fracción de segundos deberían de saber cuáles productos son más saludables o menos saludables para ellos, ¿no? También dependiendo de, si, por ejemplo, en México hablaremos, quisiera comentarte más adelante, de padecimientos graves, ¿no? Como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes. Pero en general, como en términos muy abstractos, pues sí, los consumidores van en un pasillo de supermercado, ven un producto ultraprocesado o procesado, ven una etiqueta y a partir de eso, en teoría, tendrían que saber qué producto es bueno o malo para su salud, ¿no? Cuál les conviene, cuál no les conviene. Ahora, el problema es el etiquetado per se, ¿no? Y pues para poner un ejemplo, este es el etiquetado, no sé si, mira, es el etiquetado que actualmente tenemos en México. Grasa saturada, tantas kilocalorías, tal porcentaje de nutrimentos diarios. Exacto, azúcares totales, unos porcentajes ahí raros, abajo nutrimentos diarios, porcentajes, etcétera, ¿no? Entonces, pues se ve muy profesional, un etiquetado pues, que parece bastante completo y pues bastante apantallador, ¿no? Pero, o sea, en primer lugar son como números muy chiquitos, ¿no? Muy chiquitos y que no siempre tienes muy claro a qué corresponden. O sea, qué es lo que qué tipo de información me están dando aquí. Exacto, y es muy interpretable, ¿no? O sea, por ejemplo, abajo dice nutrimentos diarios, porcentaje de nutrimentos diarios. ¿Qué es eso? ¿Puedo yo sumarle así? Justo es lo que hace un poco, pues yo creo que las personas guiándose con este etiquetado, y digo, un ejemplo, ¿no? Como muy cotidiano. Yo en la mañana me desayuno un cereal, entonces agarro y digo, ah, bueno, o sea, una persona como muy disciplinada, ¿no? Esto de por ejemplo, los azúcares, que es yo creo que el principal problema del etiquetado. Agarro y tantos azúcares, ¿no? Después lo combino con un yogur de estos saludables, ¿no? Que tienen fibra. Va. Después, en la tarde, pues una galletita para el café al mediodía. Vas, más tardecito, saliendo del trabajo, un juguito. Porque el refresco es malo, pues ahora vamos a cambiar los juguitos, ¿no? Que son estas cosas como más saludables que van vendiendo las empresas. Y en la nochecita dices, bueno, yo me voy a portar mal. Yo me voy a comer un pay de piña y pues va. Un pay de piñas por darse mal, bueno. Sí, no, exacto, o sea, y eso es como, estamos hablando de una persona muy disciplinada, ¿no? Que hace sus cuentas, yo no sé cuántas, yo no las hago, o sea, imagínate que, por así decirlo, el porcentaje, ¿no? De esto, siguiendo este patrón de porcentajes raros que tiene nuestro etiquetado, saliera un 120%. Tú dices, bueno, me pasé 20%, hombre, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito, no?
cuando te empiezas a dar cuenta de la cantidad de azúcar que acabas de consumir, eso fueron más de 100 gramos de azúcar. O sea, es una cuestión irreal. Tú dices, ¿pero de dónde? O sea, ¿cómo llegué yo a consumir 100 gramos de azúcar en un día? Imagínate que tú siguieras esa rutina diaria, todos los días consumiendo en la mañana. ¿Cuántos son 100 gramos debe de ser, pues, que un porcentaje tanto así, o sea... O sea, una cosa así como sí, media taza de azúcar, sí, que te la echas. Sí, más o menos así, al día, casual. En menos de 24 horas, ¿no? 12 horas. Diario. Bueno, eso, como han demostrado los estudios científicos, el consumo excesivo de azúcar te lleva a trastornos y padecimientos fuertes, ¿no? Las enfermedades crónicas no transmisibles. Obesidad, sobrepeso y diabetes principalmente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta? Caries dentales. Sí, caries dentales es fijo, ¿no? O sea, el consumo de menores porcentajes te lleva directo a las caries, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los consumidores tienen una herramienta que si lo utilizas disciplinadamente, como acabamos de mostrar en este ejemplo hipotético, los va a llevar, pues ahora sí que al desfiladero, ¿no? O sea, al final estás consumiendo un montón de azúcar y tú dices, bueno, pero yo voy a seguir, incluso si quitamos ese postrecito de la noche, el pay de piña, es un montón de azúcar, es un montón de azúcar. ¿Qué es lo que sucede? El etiquetado está mal diseñado. O sea, el etiquetado mexicano no sigue los parámetros internacionales, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de la FAO, que es otro ente, organismo de Naciones Unidas, no sigue ni siquiera las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública, porque ellos desde 2009 han estado haciendo sigilosamente un seguimiento de este etiquetado, ¿no? Tanto nacional como internacionalmente, y han llegado a la conclusión de que es un etiquetado que no se logra entender. En el instituto. En el Instituto Nacional. Y estos son estudios académicos que han sido publicados, ¿no? Y que es evidencia científica mexicana, ¿no? Entonces, no solo por una parte tenemos toda una tendencia internacional, por así decirlo, es decir, de organismos como la OMS, la OPS, sino también un instituto nacional que tiene todo un prestigio dentro de la academia y fuera de la academia, que ya te está diciendo, mira, este etiquetado pues no va por ahí, ¿no? O sea, hay que hacer algo, hay que arreglar algunas cosas. Y la pregunta crucial es, entonces, ¿por qué tenemos ese etiquetado, no? O sea, lo que nos empezamos a preguntar es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una herramienta que no le está sirviendo a los consumidores? Pero ese etiquetado no es exclusivo de México, ¿no? O sea, también se usa en Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Bueno, y en Estados Unidos... Que es igualmente confuso. Muy confuso. Y en Estados Unidos ha habido algunas variaciones, y ahorita las podemos explicar. Digo, este etiquetado es un etiquetado que se les llama en el ámbito académico los GDA, ¿no? Las guías de alimentación diaria. Guías de alimentación diaria, ¿no? GDA, exactamente. Diarias de alimentación, perdón. Entonces, este etiquetado es un etiquetado que lo que hace es que te saca porcentajes a partir de una base, ¿no? Entonces tú haces como una regla de 3 entre lo que son las calorías, los gramos de azúcar, los gramos de sodio, los gramos de grasa, de ellos te sacan ahí como un porcentaje y se lo ponen al consumidor. Y se ve pues muy profesional, pero pues, en un seguimiento diario no funciona. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el gran problema de este etiquetado actual? Sobre todo el mexicano, y ahorita podemos hablar de las modificaciones que hubo en Estados Unidos, que aunque es el mismo etiquetado, te refleja porcentajes distintos, ¿no? O sea, es muy loco como uno puede ver una Coca-Cola o otro refresco. O sea, el mismo producto elaborado por la misma compañía tiene distintos valores en México y en Estados Unidos. Sí, distintos porcentajes. Y tú dices, ah, caray, ¿pero por qué? ¿No? O sea, en qué momento me perdí la historia, ¿no? Pues tiene que ver con la base que se utiliza para sacar el porcentaje, ¿no? Si tú utilizas una determinada base, como en México, que son 90 gramos de azúcar, entonces tú puedes tener productos como los refrescos que generalmente tienen pues X cantidad de azúcar y te sale un 70-75% de lo que dice azúcares, ¿no? Pero en Estados Unidos, que tiene una base mucho más chica, que adopta las recomendaciones de la OMS, por ejemplo, que serían 50 gramos de azúcar, cambia completamente, ¿no? Entonces, un mismo producto, en México dice 75, en Estados Unidos 128, 130, ¿no? ¿Y cómo es que tenemos dos tiempos? O sea, a ver, ¿no es la OMS la referencia para los dos países? Pues es que la OMS es un órgano técnico de la ONU, ¿no? Ellos, o sea, si se hablara comúnmente de qué es la OMS, es un grupo
ahora sí que es un ente más bien que agrupa científicos, que agrupa médicos, expertos en salud, en nutrición, en políticas públicas, en salud pública. Literal, los junta y va viendo los padecimientos que hay alrededor del mundo y va haciendo recomendaciones. Entonces, lo que hace la OMS es generar una recomendación general de, a ver, por ejemplo, en el caso de azúcares, que es el más claro, ¿no? La OMS llega y dice, vamos a empezar a estudiar este fenómeno, porque de repente pues empezamos a ver que hay azúcares que pueden causar cierto tipo de padecimientos, pero pues las frutas... Se hace una serie de cuestionamientos y entonces la OMS llega a un resultado, a recomendaciones y las publica. Y entonces dice, miren señores, nosotros lo que acabamos de encontrar es que los azúcares añadidos, es decir, como el azúcar que uno le echa al cafecito, todas estas, está asociada con padecimientos, ¿no? Por ende, es... Con diabetes, con obesidad, con sobrepeso, con caries. Todas estas enfermedades, ¿no? Entonces, lo que les recomendamos es que, pues, que no la consuman. ¿Por qué? Porque el ser humano no la necesita. Pero si la van a consumir, que tenga un máximo tolerable, ¿no? Es decir, ni siquiera un nutrimento diario recomendado, sino máximo tolerable. No pases de aquí. Y hace recomendaciones, y hasta ahorita tenemos pues esta recomendación que salió en 2016, pero ya se había anunciado desde varios años antes, de no más de 50 gramos de azúcar, que son como 5 o 6 cucharadas de azúcar de estas cafeteras, y para los niños no más de 25. O sea, lo que pasa es que uno se queda con la impresión de que eso es lo que la OMS te sugiere que consumas, cuando en realidad lo que dice es, no, mejor no lo consumas. Exacto. Ahora, pues, si ya le vas a entrar, pues entonces que no pase de aquí. Exacto, exacto. ¿Y por qué nos quedamos con esa impresión? Porque nuestro etiquetado nos habla de nutrimentos diarios, porque nuestro etiquetado nos pone porcentajes donde nosotros podemos jugar con los porcentajes, jugar con las cantidades, hacer malabares y entonces llegar a las conclusiones que nosotros querramos casi, ¿no? Y esta es una ilusión, pues, que realmente crearon las empresas. Las industrias de alimentos adoptaron este etiquetado en México a partir de 2009, 2010 y 2011 de manera voluntaria. Ellos en sus productos empezaron a poner este etiquetado, ¿no? Con este discurso de querer informar a los consumidores. O sea, es como, están haciéndonos pensar que es un acto de responsabilidad. Exacto. Espontánea. O sea, una iniciativa porque quieren, y en realidad lo que están haciendo es, al asumir esta tarea, nos están privando de una información más clara que tal vez no iría en favor de sus intereses. Vamos a ir a una pausa, Javier. Vamos a regresar en un momento aquí en Diametral Periodismo de Coyuntura. Estamos de vuelta en Diametral conversando con Javier Zúñiga del Poder del Consumidor y sobre los venenos que consumimos cada día. Javier, hace un momento nos mostraste el etiquetado que las empresas solitas, de buena voluntad supuestamente, están utilizando, que nos confunden. ¿Nos lo puedes enseñar? Sí, mira, este es el etiquetado. Y quisiéramos ver entonces, tienes tu otra gráfica, si la puedes poner al lado. Mira acá. Los sellos que son pues mucho más sencillos de entender, ¿no? Sí, completamente. O sea, a ver, lo que sucede es esto. Estábamos hablando del postrecito, del pie de piña, ¿no? El pie de piña lo que tiene es este porcentaje de azúcares, ¿no? Un 23%. Entonces, cualquier consumidor con un 23% diría, bueno, 23% no es tanto, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero si uno adoptara, o si en México se adoptaran los sellos de advertencia como los chilenos, automáticamente tendría un alto en azúcares, ¿no? Alto en calorías. Y eso le habla a toda la población, a cualquier persona. O sea, rápidamente tú identificas el sellito negro, exacto, que podría ser sellito rojo, pero entonces supongo que ya sería todavía más inasumible para las empresas, para quienes lo comercializan. Lo puedes enseñar. O sea, básicamente son 4 opciones, ¿no? Alto en azúcares, alto en grasas saturadas, en calorías y en sodio. Exacto. Un producto puede ser alto en uno de esos elementos o en los 4. O en los 4, exactamente. Y la recomendación es, pues, escoge los productos que tengan menos sellos. Exacto. Y si no tienen, mejor. Pues mejor, ¿no? Exacto. Y eso entonces tiene 2 efectos, ¿no? O sea, el primero es, a los consumidores en 2 minutos les dice cuáles son los productos que pueden consumir sin dañar su salud y aparte, en un largo plazo, aquellas empresas que quieran empezar a tener productos más saludables pueden reformular sus productos para no tener un sello, ¿no? Este etiquetado que te estoy mostrando es el etiquetado que está formulado en Chile,
que pasó a partir de 2016, empezó a entrar en vigor y ha habido paulatinamente pues todo un cambio, ¿no? en la industria de alimentos, pero ya tenemos ejemplos también en Perú, que ahora en junio entra en vigor, en Uruguay, que ya también sacaron unos nuevos tipos de etiquetado, en Brasil, que ya hay consultas por parte de la COFEPRIS brasileña, que se llama Visa. Ellos están haciendo todo un seguimiento para sacar este tipo de etiquetados, y en Canadá, desde 2016-2017, siguió el mismo proceso bajo una consulta pública para ver la población qué etiquetado podía entender mejor. O sea, Chile es uno de esos países que, porque pues el neoliberalismo llegó ahí tempranamente, es tomado como ejemplo de libertad de mercado, de libertad de comercio, de apertura del mercado, donde a las empresas se les han puesto las cosas fáciles. Y las empresas han aceptado estos sellos, han aceptado sin que se produzca un caos en la economía, sin que los consumidores se espanten. O sea, es posible adoptarlo sin que nos convirtamos en Venezuela, ¿no? Sí, no, totalmente. Y aparte, o sea, lo más importante es, a partir de que salió el sello, el Estado chileno lo que se ha encargado de hacer es no solo darle una difusión completa al etiquetado, que por sí solo es muy entendible, sino hacer sondeos. Por ejemplo, hay un sondeo con niños que les ponen un montón de productos, y entonces los niños van viendo los productos y dicen, no, este es malsano, no, este no es bueno, digo, con su propio lenguaje, pero ellos logran identificar qué productos no son saludables y cuáles sí son saludables, solo con unos sellos. Si uno les pusiera el etiquetado mexicano, el etiquetado que alguna vez tuvo Chile, no entiende nada, si nosotros no entendemos. Los adultos no entienden. Exactamente, o sea, los estudiantes de nutrición. Salvo quien tiene matemática, ¿no? Que va con la calculadora jugando. Y a veces, o sea, por ejemplo, en 2012, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un estudio donde dice, le pone este etiquetado a los estudiantes de nutrición, solo el 2% lo pudo entender. El mismo estudio fue replicado en Alemania, que tiene altos estándares de educación, no lo pudieron entender. Ahora, también es importante que esos sellos estén en la parte de enfrente, ¿no? de los productos, porque te ponen los numeritos con sus sellitos atrás y tienes que buscarlo, y además necesitas una lupa porque a veces no se entiende. En cambio, esos son muy sencillitos, ¿no? No, son muy sencillos, y aparte van acompañados de la política integral. Todo aquel producto que tenga un sello no tiene publicidad para niños. Entonces, por ejemplo, tenemos los cereales, ¿no? Los famosísimos El Tigre Toño, Melvin, todos estos personajes que vienen, no están permitidos. Uno ve un etiquetado de un cereal chileno, no hay más figuritas enfrente, no hay más tigrecito, no hay nada. Porque los monitos sirven para que los niños se sientan identificados, pero si ya son altos, o sea, si ya contienen un producto que es peligroso para el niño, entonces no debería ser anunciado de esta forma. Exactamente, porque entonces no crean como vínculo entre consumidores pequeños que crecen con toda esta historia, ¿no? Ahora cuéntanos, ¿por qué no podemos adoptarlo en México? Pues mira, nosotros en 2015, cuando el etiquetado que estábamos mostrando en mexicano se volvió obligatorio, pues decidimos que las deficiencias que estamos hablando, que no te informa, que no lo entiendes, no solo eran deficiencias, o sea que eso violaba nuestro derecho como consumidores. Y fuimos y interpusimos una demanda de amparo en 2015, y en 2016, una semana antes de que tuviéramos un fallo, se declara una emergencia epidemiológica por obesidad, sobrepeso y diabetes en México. Es la primera en el mundo. O sea, en otros países tenemos emergencias de Zika, de ébola, de otros padecimientos. Aquí, sobrepeso, bueno, obesidad, no te cambio la diabetes por el ébola, la verdad. Pero efectivamente es una enfermedad muy grave, es muy dolorosa, sufre mucho el paciente, sufre mucho la familia, sufre el sistema de salud y la economía, porque genera costos enormes, y México es uno de los países que más presenta diabetes, ¿no? O sea, somos una población propensa, creo que genéticamente, pero también por nuestros hábitos de alimentación, a la diabetes. Y justo, los hábitos de alimentación cambiaron. En 20 años, la dieta tradicional mexicana se abandonó por estos productos procesados. Entonces, realmente la predisposición la hicieron las propias industrias. Las propias industrias metieron estos productos en la dieta básica mexicana, crearon lo que decimos un ambiente obesogénico, que es lleno de publicidad, que que solo tengas acceso a este tipo de productos, que no sepas ni siquiera qué estás consumiendo, que se pueda disfrazar el azúcar. Entonces, crean todo este ambiente, y en 20 años la dieta cambia. Entonces los mexicanos ya no consumimos más amaranto, frijol, maíz, sino lo cambiamos y comemos todas las cosas que se encuentran en estas tienditas de autoservicio. Súper procesadas y ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. Pues justo por eso pues interpusimos el amparo
Sale la emergencia, a la semana obtuvimos una sentencia del juez favorable. El juez declara inconstitucional el etiquetado. ¿Qué quiere decir? Que el etiquetado violaba derechos humanos, sobre todo el interés superior de los menores, porque decía, bueno, esto tiene que tener una advertencia para los niños sobre todo, ¿no? Y el juez manda poner una advertencia a los productos que rebasen las cantidades de azúcar que recomienda la OMS para que todos los niños pudieran saber qué es lo que pasaba, ¿no? O sea, obliga a estas autoridades a hacerlo. ¿Qué sucede? Se apela a la decisión, le impugnan, y en todo el proceso judicial, sin entrar a detalles, llega hasta la Suprema Corte, ¿no? Nuestra primera discusión en la Suprema Corte fue en 2018, fue la primera vez que se listó el caso para discutirse, y teníamos un proyecto de sentencia que venía a favor nuestro. Ese proyecto creíamos en lo personal pues que era bastante bueno, reforzaba lo que había dicho ya el juez, mostraba un montón de evidencia científica, hablaba de pues, todos los padecimientos de la salud pública mexicana. Pero en ese momento entraron todas las industrias, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Las industrias no eran parte del juicio. Ellos ni siquiera eran terceros interesados, que se les dice, ¿no? Pero se enteraron del caso y empezaron a ejercer presión, tanto pública como dentro de las cortes. Digo, y esto como más anécdota. Yo me acuerdo. Es temible, ¿no? Porque también en otros casos como los temas de las leyes que han tenido que ver con las televisoras o el de las bebidas azucaradas, el impuesto, sí. Lanzan a sus lobbies, ¿no? A sus abogados. Exacto. Y son temibles, ¿no? No, bueno, es que te encuentras con un ejército de abogados, de lobistas, que ejercen presión y que muestran argumentos tras argumentos para confundir. Y lo que generan es confusión. Te empiezan a hablar de datos, te empiezan a hablar de que tienen otras cifras, de que esto, de que lo otro. Llega a un punto en que se colapsa la discusión y tú no sabes por qué estás discutiendo eso, pero llegaste a ese punto, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien. Son expertos en enredarte. Expertos en dar argumentos, sobre todo falsos, ¿no? O amañar toda la verdad y, bueno, mostrarla. Y las industrias las industrias son voraces, son el mercado per se, ¿no? Entonces las industrias te muestran una cara en toda su publicidad, en todas partes, en las calles, ¿no? De corre, haz ejercicio, frutas y verduras, pero en las discusiones serias llegan los lobbies y atacan con todo. Y además con abogados que ganan miles de dólares por minuto. Yo me acuerdo, sí, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en la discusión, yo llevé este caso al principio, estábamos en los pasillos de la Suprema Corte y digo, yo respeto que se pueda escuchar a todas las partes, pero eran filas de abogados, eran filas de lobistas. El día de la primera discusión, en 2018, incluso estaba el representante de CONMÉXICO, Jaime Zabludowski, esperando la resolución de la Suprema Corte. Ahí estaba sentado junto con todos los lobistas, porque era un caso que les iba a impactar. O sea, pero les iba a impactar en esta parte de no queremos etiquetado, queremos seguir con lo que tenemos, ¿no? No queremos otra cosa, no queremos advertencias. Y eso pues es el doble discurso de las industrias, ¿no? Al final, desgraciadamente, las industrias ejercieron una gran presión en la Suprema Corte y pues el caso se pospuso, ¿no? Se pospuso hasta ahora, el 8 de mayo, que se volvió ahora sí a celebrar, por así decirlo, el caso, con un nuevo proyecto a cargo de la ministra que acaba de entrar, de Yasmín Esquivel Moza, y el proyecto, pues desgraciadamente, no solo venía en contra de lo que habíamos luchado, de lo que ya habíamos ganado con el juez de distrito, sino que también utiliza, pues, evidencia de una manera errónea e incluso recomendaciones falsas. Pues mira, por ejemplo, justifica el estándar de azúcar de lo que hablábamos, los 90 gramos, y dice, bueno, el etiquetado mexicano utiliza los 90 gramos que está acorde a lo que dice la OMS, ¿no? Esas aseveraciones fueron tan graves que días previos a la resolución, 2 días antes, en una carta que nosotros solicitamos a la OPS, a la OMS, a la FAO y a la UNICEF, decimos, oigan, por favor, vean este proyecto porque están diciendo y están utilizando datos que ustedes tienen, ¿no? Yo leí esa carta, ¿no? La tienen o sea, todas esas son 4 instituciones internacionales muy importantes que dicen, perdón, nosotros no dijimos lo que la magistrada cree que dijimos, ¿no? Exacto. No son 90 gramos el límite máximo recomendado. Exactamente. O sea, es una falsedad. Es una falsedad. Se tomó una decisión sobre la base de una falacia, ¿no? Exactamente, completamente. Y como ese, hay varios. Por ejemplo, utilizan un documento que se llama el Códex, que son estas como recomendaciones, estándares internacionales de comercio, pero del 2009. Ahorita se está discutiendo ciertas cosas. Entonces, Javier, pues, ya nos vamos a ir. Okay. Ya se nos acabó el tiempo. Pero nada más dime rápido, en menos de un minuto. Vale, ya la Suprema Corte dijo que no. ¿Ahora qué sigue? Pues bueno,
Si hay otros casos, que sabemos que hay otros casos, esperemos que con esto puedan rectificar otros jueces de menor jerarquía o incluso otra sala en la Suprema Porque Corte. fue una decisión cerrada de 3-2. Tres magistrados dijeron que no, 2 magistrados apoyaron nuestro caso. Así es. Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Otros casos que lleguen a estas instancias y que se reconsidere. Está el legislativo, que a partir de discusión yo creo que tiene todas las herramientas para cambiar la ley, y el ejecutivo, ¿no? Que con el cambio de administración, pues también esperaríamos que estuviera más a favor de la salud pública y que esperemos que este caso dinamite la discusión en estas 3 partes otra vez, ¿no? Pero ahora sí con evidencia, con ejemplos internacionales y bueno, con todo lo que tenemos, ¿no? De parte de la Academia Nacional e Internacional. Entonces, resumiendo, todavía el Poder Judicial puede enmendar su errónea decisión al tratar otros casos que ya están en proceso. Sí, exactamente. O se puede ir a instancias internacionales. Totalmente. Pero para que nos ahorremos todos esos gastos en abogados, Sí. Que el Poder Legislativo legisle, ¿no? Eso sería una buena... Y si no, dices que en el Ejecutivo también se puede... Exactamente, y creemos que hay buena disposición. O sea, ahorita hay 9 iniciativas de etiquetados frontales en el Legislativo y sabemos que la COFEPRIS hizo un pronunciamiento hace algunas semanas, meses, de que ellos están dispuestos a cambiar de etiqueta. Entonces, esas posibilidades al menos se van bien. Y el Poder Judicial igual. Hubo una sentencia hace 2 meses en una juez menor, de menor jerarquía, también declarando el etiquetado actual mexicano como violatorio de derechos humanos. Javier, muchísimas gracias, amigas y amigos de Diametral. Terminamos la temporada, pero recuerden, es sábado, no se pongan demasiado tristes, regresaremos en otro momento. Muchas gracias, soy Temoris Greco, les envío un enorme abrazo. Gracias, Javier. No, muchas gracias. Hasta la próxima.